Bienvenidos a su podcast Jurídicamente Hablando con Orlando. Este es el episodio número 4 y hoy vamos a hablar de un tema que yo digo que es un secreto a voces. Digo que es un secreto a voces porque no solamente las personas cotidianas, es decir, los que no son abogados, no conocen de esta triste situación que se vive en República Dominicana, sino que también muchos colegas abogados tampoco saben que es así hasta que les toca vivirlo con carne propia. Y es el maltrato que muchas veces son objeto tanto los abogados como sus clientes por parte de policías y fiscales. A mediados de los años 2000 se promulgó el Código Procesal Penal y entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal en la República Dominicana. Y la idea de ese código era precisamente dar más garantías tanto a los imputados como a cualquier tipo de ciudadano que se vea envuelto en una situación jurídica y que no sea objeto de, vamos a decir, de abusos por parte tanto de la policía como de la fiscalía. Lamentablemente, eso coincidió con un aumento en el auge de la criminalidad y muchas personas todavía el día de hoy dicen que es un código que protege a los delincuentes. Y quizás es verdad que muchos abogados puedan defender a sus clientes que quizás puedan ser culpables utilizando a su favor los términos contenidos en el Código Procesal Penal. Pero yo no digo que es un código que protege a los delincuentes. Yo no lo diría así. Yo creo que es un código que en su sustancia trata de protegernos a todos los ciudadanos. Lamentablemente, hoy en día, aunque poca gente lo sepa, ese código en muchos de sus aspectos se respeta poco, principalmente en la etapa preliminar del proceso. ¿Cuál es la etapa preliminar? Bueno, cuando se apodera la jurisdicción, vamos a decir la fiscalía, con una denuncia, una querella formal por parte de una presunta víctima, ahí comienza una serie de situaciones que dependiendo del lado en que usted esté, si usted es la víctima o usted es el imputado es la persona a la cual se le acusa de haber cometido algún delito, usted puede que reciba muchas vicisitudes. Vamos a comenzar por el hecho de la víctima. Si usted es objeto de algún tipo de delito y usted va y pone una denuncia o pone una querella, se encuentra con un sistema judicial y con una fiscalía que muchas veces no le da respuesta tan rápido como usted espera. Eso es lamentable y eso es lo que hacen nada más y nada menos es que revictimizar a esa persona que ya es una víctima en sí. Porque si usted ha sido objeto de un robo, de una persona familiar que fue asesinada, de cualquier tipo de delito, de una estafa, de un abuso de confianza, usted lo que quiere es que la fiscalía le dé el trato que usted necesita, ¿verdad? Que se interesen por su caso, que investiguen, como dice el Código Procesal Penal, que la fiscalía está para investigar. Pero nos topamos con una institución que en muchas ocasiones no da abasto. Vamos a comenzar por ahí. Yo quiero, antes de entrar más en detalle, hacer una aclaración, porque a veces publicamos los cortes en las diferentes plataformas, en YouTube, en Instagram, en TikTok, y vemos que nos escriben diciéndome, no, pero mira, tú no puedes decir esto, eso no es tanto así como tú dices. Señores, vean los capítulos completos o escúchenlo en Spotify o veanlo en YouTube para que puedan entender el contexto. ¿Por qué? Porque esa plataforma que mencioné antes te permiten poner videos cortos donde nosotros sacamos fragmentos, pero si usted quiere la sustancia completa tiene que venir o ver el capítulo completo o escucharlo. Entonces quiero aclarar algo antes de seguir entrando en materia. No todos los policías son malos, no todos los fiscales son malos, como toda la vida. Hay manzanas podridas, pero también hay muchas personas buenas. Ahora, en el capítulo de hoy, yo quiero enfocarme específicamente y lamentablemente en esos actores del sistema que no hacen su trabajo tan bien como sí lo hacen otros compañeros de ellos. Miren, la situación es la siguiente. Usted es víctima de un delito X. Usted va a la fiscalía a poner su denuncia. Lo primero es que muchas veces se encuentra con una fila larguísima. Tiene que esperar horas y horas para que alguien lo atienda. Cuando finalmente lo atiende una persona que muchas veces no está ni siquiera interesada en su caso. Una persona que simplemente le toma la denuncia, muchas veces trata hasta de desmotivarlo, diciéndole que usted está poniendo una denuncia por eso, pero mire, eso no va a proceder, bla, bla, bla. Bueno, imaginemos que sí, que entiende que es un delito y que usted merece que su expediente siga hacia adelante. Lo primero que hacen es asignarlo a un fiscal que muchas veces ni siquiera es el fiscal de la investigación, sino un fiscal que tiene en las oficinas de denuncias y querellas para poder, vamos a decir, filtrar los casos. Y eso yo lo entiendo porque deben filtrar los casos. No todo caso que llega ahí realmente es un delito o amerita que sea investigado. Pero muchas veces llegan casos con mucha sustancia
y no se le da curso. Y si se le da curso, se le da curso de la siguiente manera. Usted llega, pone su denuncia y usted espera que, por ejemplo, si a usted le robaron un vehículo o un vehículo lo tiene una persona, usted espera acción inmediata, por lo menos que se tome cartas en el asunto. Bueno, pues muchas veces lo que hacen es nada más y nada menos que darle una cita. Una cita muchas veces para un mes, 2 meses después, para que usted vaya a donde la persona que le hizo lo que usted alega que le hicieron, a que lo cite, a ir a conversar a la fiscalía, a conciliar. Entonces usted llega a la fiscalía, pone su denuncia, notifica y esa persona entonces va. Y muchas veces usted depende de lo que ese fiscal que lo está conociendo en esa vista le diga. Que muchas veces lo que intenta es conciliar porque ese es su trabajo. Pero mira, ustedes no pueden llegar a un acuerdo. Yo lo veo bien eso, pero muchas veces desmotivan al querellante o en este caso al denunciante. Hay situaciones, señores, donde lamentablemente, sin ningún tipo de méritos, la fiscalía de manera misteriosa se interesa por ciertos casos. Y esos casos los llevan y solicitan orden de arresto ante el juez encargado. De manera también misteriosa se emiten órdenes de arresto a los fines de que la fiscalía pueda tomar en arresto a una persona y llevarla a conocer lo que se llama medida de coerción. Las medidas de coerción son las que le imponen a una persona que se le imputa algún hecho a los fines de que se supone que no se sustraiga, a los fines de que no se sustraiga del proceso. No a todo el mundo le cabe una medida de coerción, porque si usted tiene arraigo en el país, dígase, usted tiene estabilidad económica, usted tiene arraigo en la sociedad, usted tiene arraigo familiar y muchas situaciones que demuestren que usted no se va a sustraer del proceso, también se toma en consideración el hecho que a usted se le imputa, que no sea algo muy grave, porque imagínate, si es algo muy grave, evidentemente que usted puede sustraerse del proceso, un asesinato, un homicidio, pero normalmente cuando son delitos menores no hay necesidad de llegar a ese nivel. Entonces vemos una fiscalía que en muchos casos es muy veloz para procesar a personas que no tienen nada que responder ante la justicia, evidentemente, según se pueda ver en los expedientes. Sin embargo, que actúa de manera muy lenta en otro tipo de casos. Le voy a hacer una historia. Hace unos 12 años yo me vi envuelto en un proceso donde un amigo fue arrestado, fue presentado ante un juez luego de varios días, a los fines de que lo conocieran, lo que les dije, la medida de coerción. Incluso pidieron prisión preventiva. ¿Ustedes saben por qué? Por haber borrado unos correos electrónicos. Esa persona, ingeniero telemático, programador, trabajaba en una empresa. Su delito fue que luego de que a él le comunicaron que la relación laboral había terminado, él borró algunos correos electrónicos del correo de la empresa. Correos que el mismo fiscal había admitido ya se habían recuperado rápidamente porque Google les había suministrado dicho correo porque el correo era de la empresa. O sea, el email era de la empresa, por lo tanto, la empresa podía solicitar que Google le reenviara o le restableciera más bien esos correos que habían sido borrados. Sin embargo, un fiscal, por ese hecho tan grave, que se nota el sarcasmo, solicitó no solamente orden de arresto, sino que ejecutó esa orden de arresto alegando supuesta violación por la ley de delitos de alta tecnología, cuando realmente ahí no se borró ninguna información confidencial, ni ninguna información valiosa para la empresa que pudieran alegar algún tipo de daño. Simple y llanamente eran correos donde incluso todos tenían copia a otra persona de la empresa y, como les digo, se habían recuperado rápidamente. Sin embargo, esa persona fue arrestada, presentada ante un juez y luego que se le presentó ante el juez, evidentemente el juez en ese caso de atención permanente se llama, lo que hizo fue que dejó en libertad a ese imputado. Pero yo les pregunto a ¿ustedes saben las condiciones de las cárceles donde se colocan a la persona en prisión preventiva? Por lo menos, hasta donde yo tengo conocimiento y he podido visitar a algunos clientes, son cárceles muy deplorables, donde los reclusos están viviendo con las ratas, donde tienen que compartir los cubiertos. Definitivamente una situación deplorable. Y lo lamentable y la llamada de atención que quiero hacer es que usted que me está viendo, que me está escuchando, si un día le cae mal a un fiscal, usted sabía que el fiscal, aunque la ley diga que no, la práctica del día a día en República Dominicana es que puede
armar un expediente. Y ustedes saben qué es lo peor, que en este país, hasta el sol de hoy, yo no he podido ver que hay un régimen de consecuencias para quienes hacen eso. Al contrario, los colegas te dicen, Orlando, no hable de eso, te va a echar los fiscales en contra. Es que yo no estoy hablando de la fiscalía en general. Vuelvo y digo, en la fiscalía hay muchas personas buenas, pero todos saben dónde están las manzanas podridas. ¿Y ustedes saben lo que hacen? Se hacen de la vista gorda. Se hacen de la vista gorda porque no quieren problemas, porque ese fiscal tiene muchos años ahí, porque ese fiscal está pegado y simple y llanamente se le permite y se le deja pasar todo tipo de atropellos, porque para ellos apresar a una persona y enviarla a esas cárceles donde están las personas que están esperando que los vea un juez para determinar si le cabe o no una medida de coerción, no les importa. No les importa el Estado, no les importa la frustración, no les importa el daño psicológico que le crean a esa persona. Simplemente estamos viviendo en una cultura donde estamos trancando y después averiguando. Incluso hay un dicho muy jocoso, pero que en realidad no debiera dar tanta risa, donde se dice que hay jueces que dicen por trancar no investigan, por trancar no destituyen. Entonces prefieren incluso darle 3 meses de prisión preventiva, 1 mes de prisión preventiva, quitarse eso de encima, mandar a una persona a la cárcel sin ningún tipo de fundamento, para que luego otro juez revise eso y vea si la investigación ha avanzado o no, y si no lo deje salir. Otra situación que se presenta es que cuando usted, después que dura varios días ahí, en esa cárcel donde están los presos de prisión preventiva, perdón, de prisión preventiva no, donde están en esa cárcel donde están los presos que están esperando que le conozcan audiencia de medida de coerción, si finalmente a usted le dan la libertad, no crea que usted se va a ir de esa audiencia libre, que le van a quitar las esposas y usted se va a ir libre. No, adivinen, usted tiene que volver a esa cárcel y esperar que la fiscalía le dé la gana de soltarlo a la hora que ellos quieran y el día que ellos quieran. No, si los sábados no se suelta persona, usted se tiene que esperar hasta el lunes. Que si a usted le pusieron un impedimento de salida, hay que esperar que ese impedimento de salida llegue a migración. Pero ¿quién ejecuta ese impedimento de salida? O sea, ¿quién se preocupa porque eso llegue a migración? El Ministerio Público, la Fiscalía, la misma institución que a usted lo está acusando. Entonces, muchas veces, por negligencia, muchas veces, por maldad, no se mueven rápido y usted, aún teniendo una decisión de un tribunal que dice que a usted hay que dejarlo en libertad porque a usted le impusieron otra medida de coerción o porque a usted no le pusieron ninguna medida de coerción, usted tiene que esperar. Y yo he visto casos donde duran a veces hasta una semana esperando. Eso no es justicia. La Constitución Dominicana es clara y establece en qué tiempo usted tiene que presentarlo ante un juez. Sin embargo, se ha desnaturalizado. El Código Procesal Penal es claro. Establece en qué tiempo usted tiene que presentarlo a un juez. Sin embargo, eso se ha desnaturalizado. Se han inventado la teoría de que esos plazos son simple y llanamente para que a usted le conozca medida de coerción. Es decir, que haya por lo menos un depósito de una solicitud de medida de coerción en su contra. Pero ustedes saben qué, que a veces a usted lo arrestan, lo meten en esa cárcel con todas las condiciones de insalubridad que usted no se puede imaginar y la fiscalía no tiene preparada una solicitud de medida de coerción en su contra. Y van a la audiencia a decir que le den un chance para poder presentar la medida o simplemente no le colocan su audiencia en las audiencias del día o del otro día porque todavía no hay una medida. Y aquí nadie dice nada. Aquí nadie habla sobre eso. Vivimos como que eso es la cotidianidad hasta que nos pasa a nosotros. Si te pasa a ti, tú abres los ojos y dices, ¿y cómo es que estamos viviendo en este país? Si me pasa a mí, yo hago lo mismo. Pero si le pasa al del lado, yo me hago de la vista gorda. Y los actores del sistema se hacen de la vista gorda. Entonces, eso es solamente en esa etapa del proceso. Pero no quiere usted saber luego. Si usted es una víctima, volvemos al lado de la víctima, y usted quiere que la fiscalía investigue su caso, usted tiene que mudarse prácticamente. Y yo sé que hay muchos fiscales que tienen mucho trabajo, yo he visto la cantidad de expedientes que tienen y que humanamente para mí muchos fiscales no pueden llevar a cabo ese trabajo, o por lo menos no lo pueden llevar a cabo de manera eficiente y eficaz. Eso no es un problema solamente de la fiscalía ni del fiscal. Es un problema del sistema. Del sistema. Entonces tenemos que ver si necesitamos más fiscales, si necesitamos más ayudantes, si necesitamos más personas que apoyen en eso. Pero no es justo que una persona que ha sido víctima o entiende que ha sido víctima de un delito sea revictimizada porque el órgano encargado de investigar no investiga.
si esa persona no se busca un abogado privado que le haga sala, oigan bien, que le haga sala a los fiscales de horas y horas para que lo reciban, para presionarlo, para decirle qué ha pasado con este caso, no lo hace. Y después que finalmente usted le hace sala a los fiscales, lo presiona mucho, muchas veces viene de allá para acá una acusación totalmente débil, sin una investigación real. Viene el juez de la audiencia preliminar, que es la audiencia que determina si la persona que usted está acusando merece o no ir a un juicio de fondo, y muchas veces el expediente está mal instrumentado, la fiscalía no hizo su trabajo, y adivinen qué pasa, un auto de no al lugar. Es decir, viene el juez y dice, aquí no hay fundamento para sostener que esta persona presumiblemente pudiera ser culpable de esto que se le está acusando. ¿Por qué? Porque tenemos una acusación que no tiene prueba, que tiene pruebas muy deficientes, que tienen pruebas que se contradicen, y lo ponen en libertad, puro y simple, no al lugar. Después venimos y decimos que el sistema no sirve, que el Código Procesal Penal protege a los delincuentes, que los jueces son unos delincuentes y que viven soltando gente. Y no, el código no es el problema. ¿Usted sabe cuál es el problema? Los actores del sistema. ¿Y usted sabe cuál es el principal problema por encima de los actores del sistema? Que es el mismo problema que tiene nuestra sociedad. El régimen de consecuencias. Vaya y abran un expediente a esos fiscales. Yo he visto que le han abierto. No conozco el primero. Debe haber fiscales destituidos. No digo que no. Pero de los que yo conozco, yo no veo que se mueven. Entonces, ese es el problema. Por eso mi colega me dice, no te metas en eso. Y ustedes saben que yo no me meto en eso. Yo estoy hablando hoy porque ya es demasiado. Ya es demasiado, y entiendo y siempre he pensado que alguien tiene que hablar y que alguien tiene que hacer un llamado de atención. Pero yo no ejerzo materia penal por eso. A mí me encanta el derecho penal. Mi tesis de grado para la licenciatura de Derecho fue en materia penal. Yo comencé ejerciendo algunos temas de derecho penal, pero todo esto que le estoy contando, que lo he visto todavía a veces ayudando a algunos colegas en la parte civil de los procesos penales, lo que me dice a mí es que es muy difícil. Y yo me quito el sombrero, el birrete, lo que ustedes quieran, ante aquellos abogados que se dedican al derecho penal y que tienen que aguantar las vicisitudes que esta rama del derecho les trae, porque de verdad que no es fácil. Entonces, motivado por algunos sucesos que he visto en las redes sociales recientemente, decidí hacer este capítulo, porque vi a una abogada agredida por una fiscal, donde se le intentó quitar el celular. Sin ningún tipo. También ella quiere que me quite el celular. No. Quítale el celular y borra los videos. A la fuerza, la abogada exigía, al parecer, ver a una persona que tenían detenida y se le estaba negando. El mismo caso, pero con la policía, lo vimos en la parte sur del país, donde un abogado se presentó a un cuartel, aparentemente, y según explicó, a ver a una persona que estaba detenida, y también se le negó. Aquí digo, oye, me trancan aquí. Mira, está el vehículo parado prendido allí. Me tiene trancado aquí, digo. Y dejé el vehículo prendido allí. El imputado o la persona que esté bajo arresto tiene derecho a hablar con su abogado. Yo recuerdo cuando yo era estudiante de Derecho en la década de los 2000, que eso se respetaba más. Incluso yo como estudiante de Derecho y paralegal, que es la persona que trabaja como estudiante, trabaja con un abogado, llegué a visitar personas que estaban privadas de libertad preventiva y también esperando medida de coerción, y la fiscalía era muy respetuosa de eso. Usted de parte del equipo de defensa, esa persona, sí, venga, no hay problema. Sin embargo, ahora se ponen de manera tal que tienen que cumplir muchísimas reglas, y si no, simplemente le dicen, no, usted no puede entrar, usted no lo puede ver, y lo tienen prácticamente secuestrado al imputado. Entonces, no es así. Miren que le he hablado hoy de la víctima y del imputado. Yo lo que sí espero es que a ninguno de nosotros nos toque mañana caerle mal a un fiscal, caerle mal a un policía, porque de verdad que ellos tienen el poder que ustedes no se imaginan. Usted ni siquiera se lo imagina. Y no estoy hablando necesariamente que a usted lo van a condenar finalmente. No. Estamos hablando de hacerle la maldad, de a usted armarle un expediente, conseguir una orden de arresto, que al parecer la dan, me excusan de verdad, pero yo no, a veces veo órdenes de arresto que no entiendo cómo cosas tan sencillas resulta que le dan una orden de arresto. Sin embargo, a veces hay cosas mucho más graves que la niegan. Entonces, uno no quiere hacer conjeturas, uno no quiere decir lo que la mayoría de personas dice, pero definitivamente que debe ser un llamado de atención para la sociedad. Y yo lo que quiero es que no esperemos que nos pase a uno de nosotros
para que alguien comience a aplicar un régimen de consecuencias. Yo soy de lo que creo, vuelvo y repito, que si no hay un régimen de consecuencias, entonces no hay miedo a hacer cualquier actividad o llevar a cabo cualquier acción, porque nada va a pasar. Yo siempre la hago, yo amedrento. Ustedes saben cuál es otra práctica que utilizan los fiscales. Si usted es amigo de un fiscal, usted le dice, tengo un problema. Muchas veces ni siquiera es penal. Para los que no saben, las cosas penales son los que llevan prisión. O sea, prisión. O multa. Si usted tiene una pena privativa de libertad por hacer X delito o es condenado a una multa, eso es algo penal. Hay cosas que son civiles. Por ejemplo, las deudas son civiles. Ya la prisión por deuda se eliminó. Creo que fue en los años 90. O sea, la prisión por deuda se eliminó. A usted no puede meterlo preso por una deuda. Sin embargo, hay fiscales que se prestan a lo siguiente. Emiten una citación para que un amiguito cite a alguien, lo sientan allí en la fiscalía y no importa que vaya con abogado como sin abogado, se lo comen vivo. Hay fiscales, señores, que usted se sienta con ellos y no entran en razón y se amparan de algo que en principio es bueno, pero que está dando muy malos resultados en algunos casos, que es que cada fiscal es independiente y nadie se puede meter en eso para que nadie haga injerencia. Lo que busca eso es evitar, evidentemente, que si un fiscal está haciendo una investigación y está convencido de que esa investigación tiene fundamento para seguir adelante, no venga otro fiscal, lo llame y por amiguismo le diga o le baje raya, mira, suelte ese caso. Ok, en ese caso yo lo entiendo, pero ahí está la otra cara de la moneda. Como nadie se mete con nadie, hay fiscales que arman su expediente mal armados y no tienen freno, señores. No se lo pueden quitar porque cada fiscal es independiente. Entonces agarran, emiten una cita, sientan a un presunto imputado y lo amenazan, le dicen muchísimas cosas, a su abogado no lo dejan ni hablar. Y yo lo he vivido, esto no me lo están contando, yo lo he vivido. Porque como represento sociedades comerciales, a veces se presentan ciertas situaciones que son citados ante la fiscalía. Y yo no ejerzo derecho penal ya, pero como les dije, me encanta el derecho penal en teoría y inicialmente en mi carrera ejercí ese derecho y como son citados a la fiscalía, yo los acompaño. Yo acompaño a mi cliente. Pero ustedes saben lo que es eso, que a su cliente lo sienten, comienzan a decirle una serie de cosas, a presionarlo psicológicamente. A mí me han llegado a decir, mire, usted no está ayudando a su cliente. Usted debe dejar, venga, que firme el acuerdo aquí. Y yo, pero disculpe, magistrado, porque no dice magistrado a los fiscales. Magistrado, discúlpeme, yo tengo que hablar con mi cliente, él no puede venir aquí a firmar un documento si nosotros, no, mire, su abogado le está mal aconsejando, mejor resuelva aquí esto ahora mismo. Pero ellos saben que resuelva aquí ahora mismo es porque saben que cuando uno salga de ahí uno le explique que jurídicamente eso no es penal, que eso no tiene nada que ver y que usted lo que está haciendo es comprometiéndose a algo de manera forzosa porque lo están amenazando prácticamente desde la fiscalía. Ellos saben que si pasa eso, la persona no va a volver a firmar, pero te meten una presión increíble. Entonces, yo entiendo que ese tipo de práctica debe parar. Yo a esos departamentos, despectivamente, los llamo de resolución de chismes de barrio y con el perdón de mis amigos de la fiscalía. ¿Por qué? Porque si usted sabe que un asunto no es penal, ¿por qué usted genera una cita penal para eso? ¿Por qué usted hace que una persona vaya y si va sin abogado lo amedrenta? Y aún con abogado también lo hace. Le mete presión, lo quiere obligar a firmar, porque no es una conciliación como yo han vendido. Sí, que tenemos casas de justicia comunitaria. A ver si conciliamos. No es conciliación, ustedes lo saben. Ustedes lo saben, que ahí lo que hacen es presionar a la parte para que firme un documento y sin la necesidad de firmarlo, lo firma presionado, sin un abogado muchas veces, y ya entonces le dan un título de ejecutorio o un principio de prueba por escrito se llama, a una parte de manera injusta. Porque un vicio del consentimiento es precisamente la violencia y el dolo. Y cuando usted sienta a una persona con la presión de lo que es estar sentado en una fiscalía, haciéndole creer que lo que sea que se le está acusando es un delito penal, cuando muchas veces no lo es civil, y lo fuerza a firmar un documento, eso se llama presión, eso se llama violencia, eso se llama dolo. Y en principio, firmar eso bajo esas circunstancias es nulo. Pero obviamente eso lleva un proceso muy largo. Y en lo que una persona logra demostrar eso, ya hace tiempo que le han ejecutado ese documento que firmó. Entonces, ¿a dónde vamos a parar como sociedad? Ni se diga de las policías, como le dije anteriormente. En los cuarteles no se respeta para nada lo que es la libertad.
a usted por cualquier hecho, por cualquier, como dicen popularmente, quítame esta paja, lo trancan. Si un abogado se presenta a verlo muchas veces, como vimos en el caso que le mencioné en el sur, simplemente se le dice que no, teniendo un derecho a ser asistido por un abogado en todo momento, toda persona que esté privada de libertad, teniendo derecho a saber por qué se le tiene privada de libertad, no se respeta. Los policías también, en los llamados retenes, y muchas veces los militares, quieren revisar los vehículos sin orden judicial. Yo siempre me dejo revisar, por ejemplo, en mi caso. Pero, obviamente, hemos visto casos lamentables donde ha quedado grabado hasta en video que uniformados colocan armas, colocan sustancias ilícitas a personas, a veces mandados, a veces simplemente para extorsionar. Y si no es porque hay una cámara que lo está observando, ¿usted sabe lo que pasa? Que cuando usted llega ante un juez, le voy a poner el siguiente ejercicio. Vaya un día a un tribunal penal y siéntese. Todo el mundo dice que es inocente, ¿verdad? ¿Cómo te diferencia el que es inocente del que no? Todo el mundo dice, a mí me la pusieron, yo no hice. Entonces, cuando tenemos a unos actores del sistema llamados a protegernos, y esos actores del sistema lo que hacen es que nos agreden, nos acusan injustamente, no vamos a parar en nada bueno, porque no hay lo que se llama un sistema de justicia, no hay garantías, no hay un debido proceso, no hay un Estado de Derecho. No lo hay. Entonces, nuevamente les digo, algo hay que hacer. La gente tiene que enterarse de que esto está pasando a diario. La gente tiene que enterarse que aquí a diario arrestan personas por nada. Arrestan personas porque tienen conexiones, las personas que lo están acusando, y simplemente para hacer un daño, para forzarlos a negociar. Y al contrario también, se liberan personas sin ningún tipo de fundamento. No se procesan personas sin ningún tipo de fundamento o porque se ejerció influencia de otro lado. Yo lo que quiero es que este capítulo quede aquí y que muchas personas se enteren, así que compártanlo para que la gente sepa lo que pasa. No espere usted que usted sea la víctima para entonces salir a quejarse. Que estamos viviendo en una sociedad donde un video se vuelve viral por un ratito y ya la vida sigue porque otro video viral lo sustituye. La idea con todo esto es hacer un llamado de conciencia y usted, fiscal, usted, policía, en vez de sentirse aludido, sea parte de la luz, sea parte del lado bueno. Si usted está en una de esas posiciones, haga su trabajo bien, no caiga en eso. Y si usted ve que alguien lo está haciendo mal, entiendo que cada institución, la policía y la fiscalía, debe tener mecanismos donde usted pueda denunciarlo y se le preserve su anonimato para que se pueda abrir una investigación que termine con algo y con algún tipo de consecuencia para esas personas que están violando. Los que me están viendo o me están escuchando saben muy bien que en toda fiscalía usted sabe quién es el que está haciendo lo mal hecho. En todos los cuarteles de policía usted sabe quién es el que está haciendo lo mal hecho. Pero esperan a un escándalo para entonces moverlo. En el caso de los policías. Y en el caso de los fiscales, honestamente no recuerdo el último hecho donde se haya destituido un fiscal. Creo que una fiscal de Montecristi que entró a una barbería y quedó grabada, si no mal recuerdo, poniendo droga. ¿Pero por qué quedó grabada? Porque como le decía anteriormente, si usted va a un tribunal, usted no va a saber diferenciar. Todos dicen que son inocentes, todos dicen me la pusieron. Entonces nos hemos relajado y con la cultura de condena que tenemos hoy en las redes sociales, donde si a usted la publican diciendo que fulano de tal es acusado de robo, todo el mundo en vez de decir será verdad, todo el mundo lo que dice es wow, ese ladrón, wow, yo sabía que en malos pasos andaba, yo sabía que esa prosperidad no era normal. Usted no se detiene a analizar. Muchas veces esos casos se demuestra que no tenían fundamento, pero esa noticia no sale. Ya el daño que usted ha sufrido, ¿quién se lo resarce? Hay una sentencia por ahí que dice que sí, que si usted sufrió prisión injusta, el Estado debe resarcirlo. Yo espero que haya más acciones de ese tipo y que se demuestre que es así, porque no es solamente, duraste una semana preso, eso no es nada, sí es algo. Como se ha estado hablando en estos días, la salud mental es muy importante. Ustedes no se imaginan el daño psicológico que sufre una persona privada de su libertad, no solamente privada de su libertad. Ya el hecho de estar privada de su libertad es una tortura y crea trauma psicológico, principalmente si usted no ha cometido ningún delito. Imagínese usted estar privado de libertad en las condiciones que se están
en este país. En las condiciones deplorables, el daño psicológico es mucho mayor. Entonces, no seamos parte del problema. Seamos mejor parte de la solución. No condenemos en las redes sociales a todo el mundo sin ver los fundamentos de los casos. Porque al final, nadie a esa víctima, porque es una víctima quien injustamente es acusado o apresado, al final esa víctima se le van a quedar lesiones de por vida psicológicas. Y si usted lo que hace es echarle más leña al fuego, entonces va a volver esas cicatrices más grandes. Y para ir finalizando, les voy a contar una historia que me pasó hace alrededor como de 9 años. Yo estaba representando a una persona víctima de un delito. Cuando voy a la fiscalía, normalmente cuando tienen esas prisiones así, que todavía no es en el Palacio de Justicia donde se va a conocer el caso, tienen algo que se llama la carcelita, que es donde ponen a las personas que apresan o en flagrante de delito, o cuando lo apresan porque andan prófugos o por lo que sea. Antes de llevarlo al Palacio de Justicia, lo llevan a ese lugar. Y yo fui a ver a la fiscal. La fiscal no me podía atender en ese momento. Estaba hablando con alguien y ella me mandó a decir que yo podía pasar a donde estaba el imputado, en la carcelita. Que ya mi colega, que estaba llevando el caso conmigo, estaba allá, hablando con el imputado. Simplemente para ver si podíamos llegar a algún tipo de acuerdo, porque era un asunto más bien económico. Aunque era económico, era penal. Hay cosas económicas que son penales. Abuso de confianza, estafa, entre otro tipo de cosas que luego podemos entrar en detalle. El punto es que yo voy caminando hacia allá y me intercepta un policía vestido de civil. El policía me dice que si yo soy fiscal, inteligentemente se cuida primero, me dice que si yo soy fiscal. Y yo le digo, no, yo soy abogado. Ah, no, usted no puede estar aquí. Y yo le digo, pero la fiscal fulana fue la que me autorizó a que pasara por aquí. Incluso mi colega está allá hablando con un imputado que está recluido. Y el policía me dice, no, es que usted no puede estar aquí. Y sin mediar más palabras, me agarró por el cuello, me tumbó unos lentes que yo tenía puestos y me empujó y arrastrándome, me arrastró como 5 metros. Yo recuerdo que por instinto yo me iba a defender, pero escuché la voz de mi amigo, mi colega, que me dijo, Orlando, tranquilo. Y Dios sabe si gracias a eso no estoy yo o muerto o con una herida permanente. Luego de esa agresión que sufrí a un abogado, o sea, a mí como abogado, hace tantos años, obviamente incómodo, como yo estaba en ese momento, fui a donde la fiscal dijo que eso no podía ser posible, fue a hablar con el policía, y ustedes saben lo que dijo el policía, que él no me había puesto la mano, que eso era mentira, que yo me estaba inventando eso. Entonces, yo no sé si van a tener que poner cámaras en esos lugares, yo no sé lo que van a tener que hacer. Vimos en Santo Domingo cómo también una persona murió gracias a la negligencia de la policía. No sé si recuerdan ese caso, el joven que al parecer tenía problemas mentales y fue enviado fue apresado porque cometió algo en una plaza de la capital, en un centro comercial. Finalmente, no sé en qué ha parado ese caso, pero las investigaciones que salieron a la luz era que los presos lo habían golpeado y que básicamente los policías no hicieron nada y la persona murió. Ese día fue esa persona, pero mañana puede ser usted. Dejemos de estar viendo para los lados y haciéndonos de la vista gorda. Y peor aún, dejemos de estar diciendo que el Código Procesal Penal protege a los delincuentes, porque no es así. El Código Procesal Penal te protege a ti y me protege a mí de lo que pudieran ser una serie de acciones ilegales contra ti o contra mí. Entonces, vamos a poner el dedo sobre la llaga. Dejemos de culpar al papel, a la tinta de un código y hablemos por fin de quiénes son los verdaderos responsables, que son los actores del sistema. Unos actores del sistema que muchas veces, cuando usted es víctima, no le da la respuesta a la fiscalía que usted espera. Y muchas veces usted se enfrenta con una persona del otro lado que usted está acusando, que tiene un abogado pagado por el Estado. Mi mención especial para los defensores públicos, muy bien preparados, aunque también están arrollados de trabajo. Usted tiene un fiscal, muchas veces, vuelvo y digo, no todos, para que no me caigan arriba, que no está preparado, que no hizo su tarea, que no está capacitado, cosa que ha ido cambiando, porque ya los fiscales se van a una escuela, se gradúan, pero hay muchos que no están preparados todavía. Y se enfrentan con un defensor público, señores, que saben muchísimo, han hecho maestría, paga por la institución, y esa persona no paga un peso por ese defensor público. Y resulta que le hacen una mejor defensa
que la que le hacen a usted acusándolo. Porque el Estado tiene que garantizar que todo imputado tenga derecho a una defensa, pero también debería garantizar que toda persona que es víctima, aparte de la fiscalía, también tenga acceso a unos abogados de calidad que puedan también reclamar las partes civiles y las condenas civiles por el hecho que usted sufrió. Entonces, vamos a crear conciencia, compartan este material y los espero en la próxima edición de Jurídicamente Hablando con Orlando.